pastor. Claro que sí, dice Salmos 8 del 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, aquí estamos viendo y el salmista empieza como a llevarnos en unos propósitos tan lindos porque primero dice, wow, Señor, hiciste cosas preciosas, poderosas. Luego empieza a decir, pero hiciste la creación que es hermosa, pero hiciste a los hombres y los hombres son, mejor dicho, un poquitico menores que los ángeles y los coronaste de cosas impresionantes. Y yo no sé si ustedes han de alguna manera interiorizado este tema de decir, Dios hizo algo tan hermoso y después le dice al hombre, y te lo pongo en tus manos y te doy a ti todo lo que yo he hecho para que tú lo señorees, para que seas tú el que como que organice todo esto, lo mantenga en ese orden en el que Dios lo creó y lo haga fructificar. Y uno dice, qué responsabilidad tan alta de decir, yo, o sea, yo voy a ser responsable por esta creación, o sea, soy responsable y dice ahí la palabra ovejas, bueyes, todo tipo de animales, de árboles, absolutamente todo lo puso para que nosotros, eh, los, los creados por Dios, señoreemos sobre esa creación y hagamos que fructifique. Y claro, todo eso depende de esa decisión de estar en comunión con el que nos lo da. Porque claro, a veces tomamos los privilegios y decimos, gracias, me encanta, es buenísimo que sea yo el que decida qué hacer con estos animales, es excelente que yo decida qué hay que hacer con toda esta creación, pero lejos de Dios. Y entonces ahí es donde empieza a romperse todo ese propósito y ese principio de Dios. Porque la Biblia dice, apartados de Dios no podemos hacer nada. Y es que apartados de Dios vamos a entrar en esa condición de ser autodestructivos, primeramente hacia nosotros mismos y luego hacia todo lo que Dios nos ha dado a señorear. Entonces, un propósito de Dios aquí en esto, de donde quiero que partamos es, Dios nos ha dado privilegios enormes, dice, poco menores que los ángeles. Y los ángeles, mejor dicho, qué poder tan grande tienen. Y nosotros ahí debajito, siendo dirigidos por el Señor, pues eso es realmente poder de Dios, amor de Dios y confianza. Hablando de fe, fe es creer que se va a dar. Y yo creo que cuando Dios hacía esa creación, la diseñaba y decía, y se lo voy a dejar a cargo a Elizabeth, y se lo voy a dejar a cargo a Stephanie, a Isabela. Él está diciendo, porque yo creo que ellas lo van a hacer muy bien, porque yo creo que el pastor Alexander lo va a hacer, mejor dicho, va a buscarme y me va a empezar a preguntar, oye, ¿será que es por acá o por acá? No lo voy a hacer hasta que tú no me digas. Y eso hace este siguiente paso que nos habla Deuteronomio 6 17 al 18. Creo que es Miriancita la que lo tiene. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Amén, amén. Entonces, aquí nos habla Dios. Mira, aquí hay una serie de mandamientos, de estatutos, de decretos, y te los estoy dejando es precisamente para que puedas hacerlo a la manera de Dios, a mi manera, dice el Señor. Y cuando lo logres hacer a mi manera, en obediencia, entonces vas a encontrar bendición. Y seguimos como alineándonos a esos propósitos de Dios y uno dice, o sea, parece como que sí,
Es un camino de empezar a conocer o seguir conociendo ese corazón de Dios, ese amor, pero seguir alineándonos porque siempre nos vamos a encontrar con más sorpresas lindas en la medida en que profundicemos allá en su corazón. Y si alguien tiene Salmos 81, Isabela, ¿la tienes? Sí, sí, Elisita. Dice Salmo 81, 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrán sometido los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de leña les saciaría. Así es. Y este es el contraste. Estamos hablando primero, ¿qué pasa entonces cuando somos obedientes? Que viene bendición. Pero aquí Dios mismo está haciendo un llamado y dice, oh, si mi pueblo me hubiera obedecido, sus enemigos se les habrían sometido. Si mi pueblo hubiera entendido lo que yo les quiero decir, entonces podrían encontrar todas esas victorias y serían saciados con lo mejor del vino, con lo mejor de la miel. Entonces, seguimos partiendo de este tema porque definitivamente hablando de gobierno, hablando de autoridad, no es posible sin tener esa decisión de obediencia. Y si el Señor mismo se pone a la tarea de decir, oye, mira lo que pasa cuando obedeces, pero también mira lo que pasa cuando decides no hacerlo. Y es que tus enemigos van a estar ahí agobiándote, no te van a dejar pasar, te van a hacer la vida amarga. Te vas a pasar todo el tiempo tratando de hacer las cosas a tu manera y no vas a encontrar esa bendición, esa victoria. Propósitos de Dios. Y vámonos a este tema de dependencia y sujeción que quiero profundizarlo en la siguiente diapositiva. Si alguien lo tiene, bien pueda leerlo. Si no, lo vamos a tomar de acá. ¿Me confirman? Claro que sí, si quieres te puedo leer. Sí, pastor. Sigue, por favor. Bueno, dice, instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, porque él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, del 14 al 20. Gracias, pastor. Así es.
No sé si habían pasado por acá, pero cuando yo pasé la primera vez, yo decía, wow, o sea, Señor, tú definitivamente eres impresionante en la medida en la que está todo tan claro. O sea, si alguno de nosotros en un momento de nuestra vida ha soñado tener autoridad sobre algo, ser un rey, ser un alcalde, no sé, tener algún cargo público, o incluso decir, bueno, me voy a comprar una casa y yo soy el que voy a poner el orden en esa casa. Aquí están las instrucciones, pero no es solo para el que lo ha soñado, porque finalmente Él dice en su palabra que a todos nos ha hecho reyes y sacerdotes, y por muy poquito que tengamos, Dios nos ha dado algo que señorear. Mínimamente señoreamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro tiempo, sobre, no sé, los útiles, tantas cosas que el Señor nos da para señorear, pero en la medida en que vamos siendo fieles en lo poco, Dios nos va dando más. Entonces, definitivamente esta palabra es para todos los hijos de Dios, porque es claro, has entrado en la tierra que tu Dios te da y le está diciendo aquí al pueblo de Israel, oye, es que tú antes vivías en Egipto, antes vivías en esclavitud y en esclavitud no tenías, pero ni siquiera la forma de levantar la cabeza y decir, bueno, yo me voy a dar el permiso de administrar mi tiempo, porque el que lo esclavizaba en ese tiempo, el faraón, era el que le decía qué hacer. Y nosotros ahora que hemos salido de esa vida de pecado, que hemos estado entrando en esta dimensión de la tierra que Dios nos da y estamos tomando posesión de nuestra vida, de las cosas, de las bendiciones que el Señor nos da, tenemos que tomarnos esta palabra cada uno para sí. Y yo le pido a cada uno que, pues yo traté de resaltar lo que me parece clave acá, pero yo sé que de aquí no hay absolutamente pues como nada que uno pueda obviar, porque está claras estas instrucciones para nosotros como reyes. Y tenemos que tenerla clara también ahorita que estudiamos esta palabra en el libro de los reyes para poder identificar que sí y que no. Entonces, aquí claro dice, ¿quién es el que va a ser rey? Pues alguien del mismo pueblo. Pero esa persona no va a estar pendiente de incrementar sus riquezas, porque habla de los caballos, porque los caballos son como lujos. Entonces, no está pendiente de llenarse de lujos, no estamos pendientes de cómo acumulo más y más. No se va a dar ese lujo, está enfocándose a los hombres, no se va como a satisfacer sus deseos carnales, ni va a amontonar oro para sí. Pero, ¿qué es lo que sí va a hacer? Va a él mismo, de su puño y letra, va a escribir en un libro la copia de esta ley. Y eso quiere, es esa mnemotecnia, es esa parte pedagógica que dice, no solamente la vas a leer, no solamente la vas a poner ahí enfrente tuyo, sino que tú mismo vas a coger el lapicero y vas a empezar a escribirla. ¿Para qué? Para que mientras la escribes vayas interiorizando, vayas profundizando qué significa y cómo la vamos a aplicar. ¿Cuándo? Todos los días, para que podamos aprender a temer a Dios. Y estas palabras, estos estatutos, los vamos a poner por obra. Y, y añade más cositas para que nuestro corazón no se envanezca, no empecemos como a mirar por encima del hombro, ni nos apartemos de sus mandamientos. Y me parece espectacular esta parte porque uno siempre decía, pero Señor, ¿por qué los reyes tienen que poner a sus hijos cuando mueren en el siguiente reinado? Es que esa es la voluntad de Dios, para que esos días sean prolongados en el reino y tengan bendición. Tanto el rey como sus hijos permanezcan en medio de Israel. Y yo los bendigo como camino de restauración para que todas estas bendiciones que hemos recibido nosotros como papás podamos transmitírselas y entregárselas a nuestros hijos y podamos a los hijos de carne, de nuestra sangre, pero también lo aprendíamos esta mañana, a nuestros hijos espirituales. Y todo eso se ha prolongado porque ese es el reino de Dios en medio nuestro. Y, y partiendo de esto, vámonos un poquito más a este tema entonces en el segundo libro de los Reyes. Les quise aquí tomar una fotico de mi Biblia que tiene en las últimas páginas digamos, esta ayuda para mostrarles que este primero me habla de esta primera imagen,
me está hablando acerca de los reyes que estaban gobernando sobre el reino del norte, es decir, en Israel. Y aquí les puse en un cuadrito cuáles están puestos. Entre ellos está Jeroboam II, Zacarías, está Salem, Manahem y Pecaya. También tiene esta ayuda el tema de, en su momento, cuáles eran los profetas que estaban ahí acompañándolos de parte de Dios en ese proceso, entre comillas, acompañándolos, porque estos hombres, la mayoría de ellos no escucharon la palabra de Dios a través de los profetas. Aquí está hablando de Oseas, de Isaías, de Amós y de Miqueas. Y en paralelo también los gobernantes asirios. Pues en medio de todos estos conflictos del pueblo de Israel, separado en el reino del norte, donde está Israel, y en el reino del sur, donde está Judá, ellos estaban rodeados de enemigos y sus enemigos eran los amonitas, eran los filisteos, pero también estaba el rey de Siria y el rey de Asiria, que jugaron un papel muy importante en todo este procesar de Dios para el pueblo de Dios. Muchos de ellos se levantaron para confrontarlos, para quererlos tomar para sí, para hacerlos tributarios. Y por eso están aquí colocados estos nombres que no son tan fáciles de pronunciar: Tiglat, Salmanasar y Sargín. Y en paralelo, aquí tenemos también los reyes de Judá que gobernaron en ese tiempo. Está aquí Azarías, el mismo Usías, Jotam y Acaz. Contrastivamente, si vemos que en Judá, que fue, digamos, en donde más estuvieron guardando la palabra de Dios, están en rojo los reyes que guardaron el temor de Dios, y por eso ellos sí pueden como tener esa descendencia. Efectivamente, Jotam fue el hijo de Usías, Acaz fue el hijo de Jotam, mientras que acá casi todos fueron muertos por conspiración, y cualquier otro vino y tomó el reino de una forma violenta. Y a su vez, pues aquí muestran que fue Sennacherib el que estuvo como un gobernante asirio, confrontando y haciendo, digamos, haciéndole la vida difícil a estos reyes para llevarlos a volver a Dios, porque Dios se los había dicho, les ha dicho: si ustedes se mantienen obedeciendo mis leyes, van a prosperar, van a ser bendecidos, pero si no, voy a permitir que sus enemigos vengan y los tomen. Y sí, pues la palabra ahí lo muestra y nos deja entender realmente que Dios es cumplidor de su palabra, y que cuando Él ama a un hijo, lo corrige, lo enfoca, no permite que continúe su vida, digamos, de esa manera deshonesta. Y qué más, que aquí no está hablando de uno solo, sino está hablando de un pueblo, de muchas personas ahí bajo ese nombre Judá, bajo ese nombre Israel. Y vamos a profundizar un poquito entonces en el tema de cómo les fue a estos reyes. Cuando uno pasa por el segundo libro de Reyes, le dice ahí a cada uno de los que empieza a nombrar: y este hizo lo malo ante los ojos de Dios, y este hizo lo bueno. Y digamos, el porcentaje de los que hacen lo malo con respecto a lo que hacen los buenos, pues definitivamente es más alto. Aquí en, en el pueblo de Israel no se ve ninguno. Y acá en Judá se ven unos poquitos que les tocó muy duro para poder, por ejemplo, salir después de este reinado de perversos y retomar otra vez la ley de Dios y llevarla. Incluso no dice la palabra que lo hicieron del todo bien. En muchos casos habla: y lograron esto, pero esta parte no la lograron. Ya vamos a profundizar, pero sí quería como mostrarles este paralelo. Ahora, los profetas eran levantados de parte de Dios para estar ahí hablándole primero al rey y al pueblo acerca de cómo es que Dios estaba viendo que estaban viviendo. Y muchos de estos reyes no quisieron escuchar a los profetas, incluso los persiguieron, los mataron, los metieron en cisternas, y eso causó muchísimo más consecuencias negativas para el pueblo por no guardar la ley de Dios. También quiero que tengamos en cuenta algo, y es que dicen por ahí que tal es el pueblo
tal es el rey que le corresponde gobernar. Entonces muchas veces uno como que se lamenta como parte del pueblo de decir, pero ¿por qué me toca este tipo de gobernantes? Pero cuando va a mirar, pues es que es un pueblo duro de corazón, un pueblo duro de cerviz que no ha estado guardando la ley de Dios y eso ha sido la consecuencia de tener un gobernante deshonesto, gobernantes que no temen al Señor y que no temen hacer cualquier cantidad de barbaridades, de pecados, de inmundicias, de oscuridad. Vámonos a la siguiente diapositiva para completarles este tema. En el libro de Reyes habla muchísimo esta palabra, los lugares altos. Si alguien también me quiere ayudar buscando estos textos bíblicos, les agradezco mucho. ¿Qué es en sí el tema de los lugares altos? Y es que las otras naciones, antes de que Israel entrara a tomar la tierra prometida, habían definido como lugares altos unos lugares específicos donde le rendían culto a sus dioses, donde ellos levantaban imágenes, donde hacían sacrificios, donde se humillaban, se doblegaban ante esos dioses para servirlos, para levantarles adoración. Entonces, aquí la Biblia es muy clara, casi a todos los pasa por ese filtro de decir, bueno, este rey, ¿qué hizo con los lugares altos? Los fortaleció, los acabó, los permitió. Y claro, la evaluación es fuerte porque en algunos casos a los que mejor les va, por ejemplo, a un rey que la hizo muy bien en el mejor tiempo que estuvo de cordura, Usías, dice, y él buscó a Dios, él hizo muchas cosas, pero nunca logró acabar los lugares altos. No logró que el pueblo dejara de adorar a sus dioses. Y claro, eso implica la corrupción moral, la corrupción del corazón, el apartarse de Dios. ¿Cómo aplica eso en nuestros días? Eh, pues que nosotros conociendo a Dios, que nosotros viendo su palabra, incluso estando aquí sentados, tomando apuntes, leyendo su palabra, orando, ayunando, trayendo nuestros diezmos, haciendo estos tiempos de coinonía, de congregación, de todas maneras tengamos allá en nuestro corazón esos altares para escoger este pedacito. Pues yo sí amo a Dios, pero de todas maneras sigo por aquí con ciertos reveses, como con ciertas cositas de mi corazón que no suelto, porque son como lugares específicos que nadie me puede tocar, que Dios no me puede decir que los abandone, porque realmente ese es como el pedacito donde yo me doy gusto, donde yo hago lo que a mí me parece y ahí no dejo que Dios entre. ¿Por qué lo traemos acá? Definitivamente, si nosotros queremos ser ese tipo de reyes que hagan lo recto ante los ojos de Dios, tenemos que ser conscientes de salir de esa condición de adorar, de tener dioses en esos lugares altos y de poderlos quitar de ese lugar para poner realmente a Jehová, nuestro Dios, en ese lugar y solo a Él adorar. Si alguien tiene la palabra en números y me ayuda a leerla. Amén. Números 33:52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Gracias, Sofi. Amén, amén. Entonces tenemos instrucciones claras. Identifiquemos cuáles son esos lugares en la tierra donde estamos entrando, porque siempre Dios nos está bendiciendo, nos está llevando a otras posiciones, a otros espacios de bendición. Cuando empecemos, cuando identifiquemos que ya estamos ahí posicionados, es ¿qué hay ahí? ¿Qué lugar alto? ¿Qué es lo que está puesto ahí que tengo que quitarlo? Por ejemplo, yo tengo una aplicación en mi oficina y Dios me está dando autoridad, Dios me está permitiendo liderar, me está permitiendo que mis jefes, mis compañeros tengan mayor confianza en mí.
y digo, gracias Señor porque eres tú. Pero cuando estoy tomando esos espacios de autoridad, de esas bendiciones de Dios, tengo que identificar, bueno, ¿qué dioses hay acá que yo necesito claramente no adorarlos? No ponerme en esa posición de, bueno, aquí voy a negociar y como que acepto unas cosas y entonces voy cogiendo las cosas como con tibieza, sino que necesito someter todo eso a la autoridad de Dios de primera mi corazón para que eso no me vaya a tomar ventaja y no vaya yo a estar pecando contra Dios en esa decisión y en ese poder que el Señor me permite. El siguiente ítem que importante también es pasar a los hijos por el fuego. En Jeremías 32-35, aunque la Biblia lo habla muchísimos, primeramente en Deuteronomio, también era algo que las naciones tenían por costumbre, y es que ellos estaban acostumbrados a que, pues como les gustaba que les dijeran cosas bonitas, que les, como anticiparan el futuro, que buscaban ayuda, por ejemplo, cuando no llovía, entonces decían, necesito que llueva, y tenían la costumbre de, bueno, pues tengo que buscar algún Dios para que me ayude. Entonces tenían esa costumbre de voy a tomar a mis hijos y los hago pasar por el fuego para poder como conquistar a ese Dios que tiene el poder de que llueva, de que tiene el poder de que me vaya bien o que incluso venga y me adivine el futuro. Y Dios les dijo, no hagan eso porque eso me desagrada, eso es abominación. Y pues incluso no es necesario hacerlo porque ahora que confiamos en Dios, sabemos que nosotros simplemente necesitamos humillar nuestro corazón, pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude a tomar decisiones, que bendiga a nuestros hijitos, que pues envíe la lluvia cuando la necesitamos y todo tipo de necesidades alineadas a la voluntad de Dios podemos pedírsela. Y en este tiempo, pues para ninguno de nosotros es un secreto que Colombia entró ya de hace como 2 años o 3, tengo como perdida la fecha, en la que se dictó esa ley tan perversa para nuestro país que permite que nuestros bebecitos puedan ser abortados. Y eso significa hacer pasar a nuestros hijos por el fuego, algo demasiado cruel. Pero no solo es eso, sino que también muchas veces hacemos intercambios y decimos, bueno, pues para poder, digamos, lograr este propósito, yo voy a negociar este principio con mi hijo, voy a permitir que mi hijo como que de alguna manera no adore tanto a Dios, no se consagre tanto, y lo voy negociando y voy negociando la vida de mis hijos o de estos pequeñitos que tenemos a cargo a cambio de algo que consideramos valioso, pero que no está alineado a la voluntad de Dios. Y en eso fue un llamado también de una evaluación hacia estos reyes, de cómo lo están haciendo. ¿Realmente decidieron acabar con esa forma de hacer culto a dioses falsos o siguen en esa línea? Si alguien la tiene también y me ayuda. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Gracias, pastora. Sí, es totalmente abominable, es totalmente desagradable, pues pensarlo siquiera, pero tristemente estamos en esos tiempos donde eso lo que hace es que la gente consiga poder para seguir adorando dioses falsos. Y por eso tenemos que ser tan intencionales en salir de todas esas abominaciones. Otro concepto clave que quería traerlo, no tengo un versículo porque lo dice en muchas partes, es acerca de la conspiración. Buscándolo en el diccionario es lo mismo que confabularse, es maquinar. Y es que finalmente Dios había dicho, yo quiero que este reinado tenga como un orden y que el hijo de su hijo sea el siguiente rey y luego el siguiente sea el rey así por las generaciones. Pero
en la medida en que este pueblo no guardó las leyes de Dios, no entendió la voluntad de Dios, sino que quiso siempre hacer su voluntad, pues se levantaron entre los mismos que vivían en el palacio, entre los mismos que le estaban ayudando a gobernar al rey, conspiraban, se ponían de acuerdo para matar al rey y poner a otro a cambio. Y pues esas son cosas demasiado crueles y demasiado contrarias a la voluntad de Dios, con la cual Dios también nos está llamando. No, así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios funciona con justicia, funciona sometiéndose a Dios. Y efectivamente, Dios puede, Él es el que quita y pone reyes. No tiene que ser con violencia, con ese tipo de cosas absurdas que lo que hacen es traer más violencia sobre la tierra y como deshonrar el nombre de Dios. Las siguientes aplicaciones 2 y 3 las quise tomar alineado pues como porque ahí pasa muy rápidamente. En Reyes hablan como que empiezan a decir, bueno, hablemos de este rey, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo? Y si hizo lo bueno, pues le resaltan lo bueno, y si hizo lo malo, como que le van tomando ciertas cosas. Y no entran como en el detalle, porque para este libro de Reyes, si él fue estratega, si fue bueno en la comunicación, es secundario. Y es cierto, delante de Dios, todos esos talentos, todos esos dones que tenemos, pues vienen a ser secundarios en la medida en que lo primero es, ¿tememos o no tememos a Dios? Porque si tememos a Dios, nos vamos a apartar del mal. Y si no tememos a Dios, pues seguramente vamos, eso se empieza a ver una cantidad de distorsiones como las que se vieron en estos reyes. Entonces, el primero que habla ahí, habla con el nombre Azarías, pero como les digo, Azarías y Usías es el mismo. Y resulta que este rey es el mismo que era durante los tiempos del profeta Isaías, y allá en el capítulo 6 de Isaías, él dice que cuando murió el rey Usías, él vivía en el palacio. Y lo que dice aquí acerca de él es que fue un hombre que buscó a Dios y que a causa de su decisión de buscar a Dios, él fue prosperado. Es decir, lo que la palabra de Dios dice se cumplió. Él tuvo poder para vencer a sus enemigos y tuvo tanto poder que incluso tenía unas máquinas estrategas ahí, pues para poder lanzarle rocas a sus enemigos y vencerlos en la guerra, de manera que no tuviera que exponer a sus ejércitos. Pero igual también tuvo ejércitos, fue muy poderoso. De verdad que fue un rey muy reconocido en todo el reino y de los vecinos también. Desafortunadamente, este rey se enalteció tanto a causa de este respaldo de Dios que un día decide irse al templo de Dios y meterse allá donde los sacerdotes levantaban el incienso, una actividad específicamente que debían hacer solo los sacerdotes de acuerdo con la ley de Dios. Y ahí es cuando uno dice, pero ¿será que nunca hicieron la tarea de escribir la ley de Dios? ¿Cómo se le olvidó lo que tenía, lo que estudió por tanto tiempo? Y cómo después de ver la bendición de Dios, este hombre llegó a desobedecer tanto. Y dice ahí la Biblia que fue tan tenaz el tema que cuando él entró allá a ese lugar, los sacerdotes todos se fueron, le dijeron, no, usted no puede estar acá, o sea, mire lo que se está exponiendo. Él se enojó, él hubiera podido decir ahí, uy, sí, qué pena, o sea, ¿cómo me metí hasta acá? ¿Por qué dejo que mi corazón se me llene de tanta soberbia? Pero no, se enojó al punto que vino inmediatamente el castigo de parte de Dios con una lepra y hasta ahí le llegó su reinado. Tuvieron que internarlo en un lugar especial donde terminó sus días leproso y durante ese tiempo su hijo, que es este mismo que está aquí puesto, Jotam, pues tomó como la autoridad hasta que muere Usías. Para nosotros, ¿qué implicaría esto? Pues como que Dios ayúdanos, ayúdanos de verdad en nuestro corazón, porque necesitamos buscarte, necesitamos que nos prospere. Seguramente muchos de nosotros ya hemos visto esa bendición de Dios, de incluso ya tener estrategia contra nuestros enemigos, de ver cómo Dios los ha vencido, pero también de estar retados a decir,
uy, no, o sea, guárdame, guarda mi corazón de no llegar a esos niveles de soberbia porque necesito mantener este corazón bien sometido a Dios, que no pueda mi corazón salirse de ese lineamiento, de ese propósito de Dios. Y al siguiente rey, pues que tiene como un reconocimiento también, habla de Jotam, el hijo de Usías, que también durante su reinado venció a los hijos de Amón, edificó ciudades, construyó fortalezas, tuvo también bastantes victorias, bastantes como reconocimientos, pero todo asociado a él también estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, ninguno de estos dos reyes logró destruir todos esos altares altos que se habían levantado en Judá, porque eran reyes de Judá, y el pueblo seguía corrompiéndose y el pueblo seguía pues haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y eso empieza como a hacer un contraste porque el rey puede esforzarse, puede hacer muchas cosas, pero el pueblo sigue caminando hacia la destrucción. Entonces, cuando ellos terminan su reinado, cuando ellos mueren, pues finalmente si el siguiente rey no viene con más fuerza, si el siguiente rey no se levanta en esa autoridad de Dios, finalmente vuelve a prosperar el mal. Y eso es lo que pasó allá en Judá. El siguiente rey después de Jotán se volvió pues un caos y volvió esa nación una destrucción completa. Y de alguna forma eso también nos tiene que tocar a nosotros hoy de decir, bueno, ya que he llegado hasta acá, ¿qué cosas son las que tengo que ponerme como puntos de alerta para seguir destruyendo todos esos lugares altos y que no vuelva atrás, de que mi vida no vuelva atrás, que si ya en mi familia me gané a alguien para Cristo, si ya tengo a alguien caminando conmigo, ¿qué debo hacer para que eso no me vuelva a coger ventaja? Porque necesitamos que este reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra casa, permanezca y no haya la oportunidad de reversar las bendiciones que Dios ha traído sobre mi vida y la decisión que tengo de amarlo. Entonces, hay cositas allá en nuestro corazón que si no se tratan a tiempo, si no se hacen los procesos, si no se hacen los correctivos, pues en cualquier momento nos pueden volver a tomar ventaja y a hacer que ese viejo hombre como que vuelva y nos devuelva. No sé si les ha pasado, pero a veces uno cuando no ha procesado bien ciertas faltas de perdón, cuando ha guardado tristezas, enojos, depresiones, en algún momento dado como que uno siente que, uy, no, estoy como que otra vez sintiendo aquí como alguien me está respirando en la nuca y percibo que algo puede volver atrás. Entonces necesitamos realmente tener esa autoridad, esa decisión de parte de Dios para tomar el reino como debe ser, sometiéndonos a Dios y obedeciéndole. Y vámonos al numeral 3 acerca de los reyes que en cambio no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Uno diría, pero pues, ¿qué me tiene que decir con respecto? Pues que todos fueron perversos, que hicieron pasar a sus hijos por el fuego, que adoraron dioses falsos, que trajeron destrucción. Yo tomé aquí tomé 3 reyes, porque había unas cositas que quiero que tengamos en cuenta. Jeroboam 2 fue el último hijo, el último del gobierno de Jehú. Y si recuerdan, Jehú fue un rey a quien Dios mandó ungir con el profeta para decirle, usted es el que va a destruir esto, es el que tiene que hacer esto, esto. Y Jehú fue obediente en la medida en que instituyó, digamos, las autoridades a nivel de personas que él quería, pero sin embargo Jehú no guardó su palabra, no le enseñó a sus hijos a guardar la palabra de Dios. Dios le promete a Jehú, allá en Segunda de Reyes 10:30 al 31, para que lo busquen más adelante y lo puedan profundizar, y le dice, a causa de que has hecho eso, yo te voy a bendecir y hasta la 4ª generación van a permanecer en el poder. Y esos son ya los reyes. Jehú es rey sobre Israel, que era en todo ese reinado no se podía ver esa descendencia de hijos porque casi todos conspiraban, pero ahí se ve claramente. Me voy a volver un momentito aquí a la diapositiva anterior para mostrarles. Este Jehú
viene su hijo Joacás. Joás es hijo de Joacás y Jeroboam es hijo de Joás. Y todos ellos, Joacás, Joás, Jeroboam, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios le cumple a Jehú. Y eso me sorprende de parte de Dios porque él sabía que Jehú no iba a tomar. Él conoce el corazón y sabe, y sin embargo cumplió su promesa porque Dios es bueno y fiel para cumplir lo que prometió. Y hablando de ese hijo de Jeroboam 2, también una aplicación muy bonita es que dice ahí que el pueblo estaba gimiendo, el pueblo estaba desesperado de todo el asedio que tenían. Yo creo que tengo acá ese texto. Y que ellos de verdad estaban muy mal. Entonces, me pasé por acá. El 14 del 25 dice, Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y podía entender de parte de Dios que efectivamente era un tiempo muy oscuro para Israel, que Jeroboam no era precisamente el rey que quisiera hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero si vemos el corazón de Dios tan bello como dice, mi pueblo está en amargura, mi pueblo está pasándola mal, yo tengo que hacer algo. Seguramente había profetas, habían unos poquitos, no dice la Biblia cuántos, pero sí había personas ahí buscándolo. Y a causa de esta oración, aún Jeroboam, con todo y su mal corazón, fue usado para restaurar los límites de Israel. Y con eso les animo muchísimo a que aún en los tiempos que pasa nuestra nación, podamos clamar a Dios y no permitir como que uno ya se conforme con que no, esto está terrible, ya no hay nada que hacer, tenemos de verdad gobernantes demasiado perversos, impíos, porque sobre todo ese gobernante está el gobierno de Dios sobre nuestra vida y Él sí puede someter o incluso usarlo para cosas que solo Él sabe lo que nos conviene. Y por último, hablemos de Acaz, que fue el hijo de Jotam. Usías, papá de Jotam, Jotam, papá de Acaz, en el reino de Judá. Y efectivamente, teniendo un abuelo y un padre temerosos de Dios, Acaz no, Acaz hizo todo al revés. Es absurdo cuando lee uno la Biblia y dice, y este hizo lo malo, hizo pasar a su hijo por el fuego, y este nunca acabó los altares, sino al contrario, levantó, fortaleció todo ese pecado. Dice, pero qué barbaridad este hombre, porque aparte, y en Isaías también en el capítulo 7 dice que Dios le mandó a decir, resulta que los reyes de Siria y de Israel se confabularon para ir contra él. Y Dios le manda una palabra a través del profeta Isaías diciéndole, tranquilo, que no va a pasar nada, que ellos no van a poder tomar, no lo van a poder destruir, no van a poder entrar Y él, como que eso no es conmigo, Dios le dice, pida una señal y él dice, pues no la voy a pedir. Pero aparte de que no la pide y que ahí dice el profeta Isaías diciendo, ¿cómo es posible que no solamente es desagradable ante los ojos de los hombres lo que hace Acaz, sino que también contra Dios, como diciendo, no quiero y yo sigo haciendo acá lo que me parece? Entonces, viéndose perdido ante estos reyes, va y busca al rey de Asiria. Y le dice, venga, es que yo soy su siervo y venga y me ayuda y protéjame porque se levantaron estos dos contra mí, pero para poderlo conquistar, para poder como tener el favor del rey de Asiria, toma los tesoros del templo de Dios y se los lleva y los pone a nombre de Asiria. Es, uy, tan doloroso ver eso, como este hombre no solamente no hace lo bueno, sino que se esfuerza pues
en rebelarse contra Dios, en procurar que Dios como que se enoje y quiera acabar. O sea, hay cosas que uno dice, qué corazón tan perverso. Y aparte de eso, cuando se va allá al rey de Asiria y empieza a buscar cómo está el templo, entonces empieza a traer el diseño de ese templo para Jerusalén. Empieza a decirle al sacerdote, no, no haga el culto así, hágalo así. ¿Y por qué? Porque los de Asiria lo hacen así. Entonces, él realmente se especializó en rebelarse contra Dios. Y uno dice, ¿qué tenemos nosotros que aprender de eso? Que si nosotros vamos a estar ahí, cerca de ese tipo de personas, o incluso dice ahí que el sacerdote de la época que debía como decirle, no, rey, usted pues es el rey, pero yo aquí soy el que ministra en el templo de Dios y la palabra dice que se debe hacer, terminó obedeciéndole al rey. Entonces, de verdad que cuando uno lee esas cosas dice, ay, Dios mío, o sea, se enoja, como que uno se incomoda pues de tanto mal, pero también qué hay en nuestro corazón. Que Dios nos guarde de entrar en esa condición de algún momento de nuestra vida, empezar a destruir, a desviarnos del camino de Dios o desviar a las personas que tenemos a cargo o en todo lo que Dios nos ha dado para señorear, estemos en lugar de ser de los que construyen, de los que edifican, entrar en esa posición de destrucción, de rebelarnos contra Dios y que nos dé también el valor, las fuerzas, la sabiduría para hacer como esa contraposición en el lugar donde estemos, porque si no son tiempos fáciles, son tiempos donde vamos a encontrar esa oposición, pero Dios nos da la gracia, nos da su temor, nos da su sabiduría, nos da su respaldo, como lo está diciendo aquí en esta palabra, en el Salmo 81, que dice, bueno, pero si ustedes deciden obedecer, si ustedes deciden hacerlo, se van a dar cuenta como yo venzo a sus enemigos. Y bueno, esto es lo que yo tenía para compartirles. Sí, les pido que, bueno, ya podemos cerrar la grabación para que podamos orar y tomar eso que el Señor nos está hablando a cada uno para procesarlo allá delante del Señor y con esa dirección del Espíritu Santo.